Capítulo 4. Me recliné sobre una roca para hundir mi mirada en el interior de ese pozo. Mis cabellos se erizaron instantáneamente. Sentí desplazarse en mí el centro de gravedad y subirse al vértigo a la cabeza bo- como una borrachera. Ya iba a caer cuando me detuve la mano de Hans. Pese a esto, pude observar que en el interior había numerosas salientes que podrían hacer de escalera. Para asirnos, mi tío ideó un método muy eficaz. Doblando una larga cuerda, sujetándola por el doblez de una saliente, podríamos bajar agarrándonos de ella. Cuando llegamos al final, jalábamos de una de sus extremos para recuperarla y de este modo poder utilizarla nuevamente. A los fardos más pesados los arrojábamos y los íbamos recuperando a medida que bajábamos. Nuestro descenso no se interrumpía ni un solo instante, la oscuridad iba aumentando. De pronto sentí la voz de Hans que decía: Alto, hemos llegado, dijo mi tío. ¿A dónde? Pregunté yo. Al fondo de la chimenea perpendicular. Entonces no hay otra salida, pregunté. Sí, una especie de corredor que entreveo y que se dirige a la derecha, contestó el profesor. Mañana veremos eso. Primero cenaremos y descansaremos después. Acostado boca arriba, abrí los ojos y vi un punto brillante en el extremo de ese tubo de 1000 metros. Era una estrella. Después dormí profundamente. A las 8 de la mañana nos despertó un rayo de luz. Las 1000 facetas de lava lo recibían y lo esparcían como una lluvia de chispas. Desayunamos y nos preparamos a partir nuevamente. Ahora, Axel, exclamó el profesor entusiasta. Entusiasmado. Vamos a sepultarnos realmente en las entrañas del globo. Dicho esto, se colocó la linterna colgada del pecho y la otra se la dio a Hans y gritó: En marcha. Al principio toda la dificultad del camino consistía en no deslizarse con demasiada rapidez por aquella pendiente de 45 grados aproximadamente. La luz de las linternas se reflejaba en las paredes de lava. Esto es magnífico, exclamé sin querer. Qué espectáculo, tío. ¿No le causa admiración esos matices de lava que varían del rojo oscuro al más deslumbrante amarillo y esos cristales que vemos como globos luminosos? Ay, hijo mío, por fin te vas convenciendo. Ya verás otras cosas mejores. Vamos, vamos, prosigamos nuestra marcha sin vacilar. El calor no aumentaba, lo que aparentemente confirmaba las teorías de sabios como mi tío. Por la noche hicimos alto en una especie de caverna donde, para mi asombro, no faltaba el aire. Sin embargo, una idea me inquietaba. Habíamos consumido ya casi la mitad de nuestras provisiones de agua y no habíamos encontrado aún aún ningún manantial. Cuando se lo dije a mi tío, me respondió: Tranquilízate, Axel, encontraremos agua y más de lo que necesitamos. ¿Cuándo? Pregunté. Cuando ya hemos atravesado este envoltorio de lava, ¿cómo quieres que surjan manantiales a través de estas paredes? Al día siguiente reanudamos nuestro descenso a las 6 de la mañana y caminamos hasta el mediodía, en que llegamos al fin de la galería, donde esta se dividía en dos caminos. Mi tío, para infundirnos confianza y seguridad, eligió sin vacilar el del lado este y por allí continuamos. Al otro día, el aspecto del terreno había variado. Avanzábamos y sin descender y la duda, la fatiga y el temor de habernos equivocado me preocupaba en extremo. En un paraje en que el túnel se estrechó considerablemente, me apoyé sobre la pared y al retirarme noté que mis manos estaban negras. Miré alrededor y me convencí de que estábamos en un yacimiento de hulla. Una mina de carbón, exclamé. Una mina sin mineros, confirmó mi tío, explicando que en aquella edad, en aquella edad del planeta anterior al periodo secundario, la Tierra se cubrió de inmensa vegetación. Como la corteza del globo era aún elástica, se produjeron numerosas hendiduras y grietas, y las plataformas formaron masas enormes que con el tiempo fueron mineralizándose. Las, las la excursión a través de la mina se prolongó hasta la noche. Cuando tropezamos con una pared, habíamos llegado a un callejón sin salida. Tanto mejor, dijo mi tío. Ahora sabemos que deberíamos haber seguido por la otra galería. Sí, dije yo, si nos alcanzan fuerzas. Si nos alcanzan las fuerzas. ¿Y por qué nos van a fallar? Pregunté el profesor. Porque mañana casi no tendremos agua, le contesté. Si nos falta el agua, nos faltará el coraje, me replicó. Con mucha dificultad, debido al cansancio y la sed, conseguimos llegar hasta la
la otra galería. Comenzamos a recorrerla y mi tío observaba y hacía algunos comentarios sobre su conformación del granito. Yo en mi desesperación solo pensaba en cuánto debíamos recorrer para encontrar una capa de tierra que pudiera brindar agua. Hans, que se adelantó internándose más aún en la galería, diciendo agua. ¿Dónde? Preguntamos mi tío y yo al mismo tiempo. Hans nos hizo señas de que lo siguiéramos. Reanudamos la marcha animados por la esperanza. Después de una hora sentimos el ruido de un torrente, pero creímos desfallecer cuando nos dimos cuenta de que ésta corría del otro lado de la pared de granito. Hans no se detuvo, buscó entre las herramientas un pico y después de tantear lentamente con el oído el lugar apropiado, empezó a golpear. Una hora después, un chorro de agua saltó hasta la otra pared de la galería. Estábamos salvados. Bebimos y comimos, descansamos, y cuando nos preparamos para recoger agua para llevar, mi tío tuvo una idea mejor. Dejemos correr el agua, dijo, que al descender nos servirá de guía, y al mismo tiempo nos saciará la sed. Felices con el descubrimiento del nuevo compañero, decidimos bautizarlo con el nombre de Hans. Al día siguiente no nos acordábamos ya de nuestros dolores pasados, perdimos los temores y recobramos nuestras fuerzas, y solamente pensaba en proseguir. Seguimos siempre la dirección desde que mi tío no dejaba de contestar en su brújula. En determinado momento, arroyuelo comenzó a descender como cascada en un pozo o grieta. Hans preparó las cuerdas y bajamos a las espirales de la grieta, penetrando aún más en el interior de la tierra. ¿En qué piensas? Me preguntó mi tío en un momento de descanso. En que si sus cálculos son exactos, le dije mientras desplegaba un mapa y trazaba líneas sobre él. Ya no estamos bajo el suelo de Islandia, sino debajo del océano. ¿Y qué tiene de extraño? Me respondió el profesor, quien siempre encontraba respuestas irrefutables. 4 días después llegamos por la tarde a una gruta bastante espaciosa. Como era sábado, mi tío pagó a Hans lo convenido. Al día siguiente, domingo, decidimos darnos descanso. Conversamos con mi tío sobre el itinerario que ya habíamos recorrido. Revisamos las anotaciones, observamos las rocas del lugar en que estábamos y finalmente me senté cómodamente sobre una roca para descansar. Habituados en esa vida, no me acordaba del sol, la luna ni las estrellas. En nuestra calidad de fósiles nos burlábamos de aquellas maravillas. Continuamos nuestro descenso sin mayores dificultades hasta que ocurrió un hecho terrible. Un día marchábamos por un túnel poco inclinado. Yo iba delante con una linterna y mi tío y Hans detrás. De repente, al volverme, vi que estaba solo. Pensando que me había adelantado un poco a los demás, decidí regresar. Un silencio extraordinario reinaba en el lugar. Me detenía dándome ánimo y reanudaba la marcha sin hallar el menor rastro de los otros. De pronto tuve una idea. El arroyo, pensé, me agaché para tocarlo, pero no estaba. Me di cuenta entonces de que la gravedad de la situación, traté de explicármela y comprendí que en algún momento debí tomar una galería equivocada que me condujo por otros sitios para hasta perderme. Deambulé como un loco, con miedo y hambre. En mi angustia de no saber por dónde ir, tropecé y al caer se rompió la linterna, quedando además a oscuras y perdiendo la noción del tiempo. No sé cuánto tiempo pasó, creo que me desmayé varias veces. Me invadía el pánico de sentirme solo, perdido en medio de las extrañas entrañas de la tierra, sin poder pedir ni recibir ayuda de nadie. En medio de esta pesadilla, un día creí escuchar mi nombre. Al principio supuse que era mi imaginación que estaba delirando. Luego comprendí, escuchaba voces que me acercaban a la pared. Debía estar en una caverna y la voz se transmitía a lo largo de sus paredes. Me acerqué y llamé, tío Linderbrock. Sentía mi propia voz que se propagaba como el murmullo de un eco. Pasaron unos segundos que me aparecieron horas y oí un grito, Axel, Axel, ¿eres tú? Así iniciamos un diálogo que se demoraba entre una frase y otra, lo que debía esperar que mi voz les llegara, que ellos me contestaran y que yo captara sus voces nuevamente. ¿Por dónde debo ir? Pregunté. Hacia abajo, porque estamos en una gruta donde van a dar muchas galerías. La que has seguido tú debe llegar hasta aquí, aunque parece que hasta aquí llegan todas. Camina, arrástrate o arrójate por las pendientes, pero ven, nuestros brazos te recibirán. Adiós, tío, parto inmediatamente.
Esa extraña conversación mantenida, según mis cálculos, a través de 5 kilómetros de distancia, explicaba por las leyes de física, provenía de la forma del corredor y del poder conductor de las rocas. Existen muchos ejemplos como este en distintos lugares del mundo. Estos razonamientos acudieron a mi mente y me dieron fuerzas para emprender la marcha, pero más que marcha parecía una caída y yo no tenía fuerzas para detenerme. De pronto, el terreno faltó y me sentí caer sobre las esperanzas de una galería hasta dar contra una roca donde perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, estaba rodeado por Hans y mi tío, que me miraban con una alegría indescriptible, me cuidaban, curaban mis heridas y me daban de comer, mientras trataban de convencerme de que durmiera. Después supe que había dormido un día entero. Al despertar, miré alrededor y les pregunté a mi tío cuánto tiempo estuve perdido. 4 días, me respondió, y es un milagro que estés vivo. ¿Usted cree que estoy bien? Insistí. Sin duda, me dijo, pues bien, tengo miedo de que mi cerebro no funcione como es debido. ¿Por qué? Me preguntó extrañado. Porque veo la luz del día y oigo ruido como si soplara el viento del mar sobre la playa. Esa es la realidad, me dijo. Ya verás con tus propios ojos y comprenderás que no solo es cierto, sino que la ciencia geológica no ha pronunciado aún no ha pronunciado aún su última palabra. En vano intentó mi tío retenerme después de haberme dicho esto. Quise levantarme para ver, mi curiosidad era mayor que la debilidad que tenía. Capítulo 5. El mar, exclamé. Cuando salí de la gruta, como tenía la vista acostumbrada a la oscuridad, la intensidad de la luz me encandiló. El mar, exclamé. Una vasta extensión de agua se prolongaba más allá del horizonte visible. Una orilla sumamente escabrosa en algunas partes, en otras se abría dejando el mar avanzar sobre una arena fina llena de esos pequeños caparazones propios de los animales más primitivos del nacimiento del mundo. Mi mirada podía pasearse hasta muy lejos, gracias a una claridad especial que lo iluminaba todo, todo por su blancura clara y seca que no dejaba posibilidad de sombra ni de calor. Se podía adivinar un origen puramente eléctrico. Era una especie de aurora boreal, un fenómeno cósmico continuo. El cielo es una bóveda con nubes formadas por los vapores. Recordé aquella teoría que comprobaba la Tierra con una esfera hueca en el interior de la cual el aire se mantenía luminoso por efecto de su presión. ¿Sería cierta? Me preguntaba. Mi tío me pidió que lo acompañara a dar un paseo a unos 500 pasos. Detrás de un alto promontorio vimos una selva, frondosa y espesa, formada por árboles de medianas dimensiones con forma de quitasoles. Esto no es otra cosa, dijo el profesor, que un notable bosque de hongos. Es como un hibernáculo, pero es posible que sea además un parque zoológico. ¿Un parque zoológico? Exclamé. Sin duda, mira ese polvo que pisamos, esas osamentas son propias de animales prehistóricos, porque la vida animal, me explicaba, existió sobre la Tierra solo en periodos secundarios. Cuando los aluviones formaron terrenos sedimentarios, y después de contemplar durante una hora aquel maravilloso y raro espectáculo, regresamos a la gruta, donde me dormí profundamente. Al día siguiente comimos lo que Hans había cocinado y nos pareció excelente, pues era la primera vez desde que iniciamos la expedición que comíamos algo caliente. Me sentía feliz ante tanta maravilla, sobre todo después de haber vivido momentos tan difíciles. Mi tío hacía cálculos, trazaba líneas sobre el mapa y anotaba con su libro de notas todos los datos que considerarlas importantes. Observando la brújula me hizo ver que su aguja, en lugar de inclinarse hacia el polo, se elevaba. Eso parece indicar, me decía, que el centro de atracción magnética se encuentra en la superficie del globo y el lugar en el que nos hallamos. Ese es un hecho que la ciencia no ha sospechado, dije. La ciencia, hijo mío, está llena de errores, pero de errores que conviene conocer porque conducen poco a poco a la verdad. Por sus cálculos y deducciones, mi tío suponía que en el otro extremo de ese mar encontraríamos nuevos caminos para continuar descendiendo hacia el centro de la Tierra. De modo que mañana, me dijo, iniciaremos el viaje por mar. ¿Y en qué buque viajaremos? Pregunté burlonamente. No será ningún buque, me contestó muy serio, sino una sólida balsa que Hans está construyendo con troncos fosilizados. Luego contemplé con asombro que sobre la arena había una balsa casi terminada que tenía un mástil con con una vela fabricada con nuestras mantas.
Capítulo 6. Como habíamos bautizado a nuestro arroyo con el nombre de Hans y el mar con el nombre de profesor, convencí a este de bautizar al improvisado puerto con el nombre de mi amada. Por lo tanto, el día siguiente partimos de Puerto Grauben a las 6 de la mañana. Soplaba una leve brisa que nos permitía avanzar 150 kilómetros cada día. Luego llegó la noche y la luz no disminuyó. Era una luz constante con la que podíamos contar mientras estuviésemos en ese mar. El horizonte continuaba lejano, no parecía rastro de la otra orilla. Mi tía comenzó a ponerse de mal humor. No estamos realizando un viaje en las condiciones más favorables. No marcha la balsa con una velocidad asombrosa. Me preguntaba a mí mismo. Decidí decírselo a mi tío. Lo que me preocupaba a mí no es que la velocidad sea pequeña, sino que el mar sea muy grande, me respondió y agregó. El problema es que no descendemos. Todo es, todo este es tiempo perdido y como comprenderás, no he venido tan lejos para hacer una excursión en bote por un estanque. Ya, ya, llama estanque a este mar, pensé, pero no le dije nada. Viendo su impaciencia y mal humor, seguimos invariantes algunas jornadas más. Mi tío sondeaba con frecuencia, atando un pico al extremo de su cuerda y la dejaba descender sin permitirle que tocara a fondo. Luego le ayudamos a elevarla con bastante trabajo. Un día después de mucho jalar, cuando tuvimos nuevamente el pico sobre la balsa, Hans me señaló unas huellas sobre el hierro. Dientes, me dijo. Dientes, exclamó asombrado. Sí, eran dientes, cuyas puntas habían quedado impresas en el metal. Por su forma y tamaño deduje que debían pertenecer a un animal grande y muy fuerte. Ser un monstruo marino de las especies ya extinguidas, pensé. Mi imaginación se agitaba y algunos temores se apoderaban de mí. Sin lograr tranquilizarme, trataba de recordar. Trataba de recordar los instintos de estos animales, mientras deseaba que las ondas de mi tío no los hubiese despertado de su tranquilo sueño. Miraba el mar con miedo de ver unos de esos terribles animales. Comenzamos a notar algunos remolinos. Eso indicaba cierta agitación o movimiento dentro de las aguas, pero para tranquilizarme intenté dormir. 2 horas después me despertó una fuerte sacudida. ¿Qué ocurre?, preguntó mi tío. Hans me contestó señalando con el dedo. A 500 metros una enorme masa negruzca se elevaba y se hundía. Es una marsopa gigante, exclamé. Sí, contestó mi tío, y allá hay un enorme lagarto marino. Yo le señalé, además, un monstruoso cocodrilo. Mire qué grandiosas mandíbulas, observé. Una ballena, exclamó el profesor señalando el gigantesco animal. Nos quedamos callados, estábamos demasiado sorprendidos ante semejante espectáculo. Era imposible huir, pues por donde se mirase había más de ellos. Algunos animales se aproximaron a la balsa. Con la carabina en la mano, yo estaba atento, dispuesto a hacer fuego en cualquier momento. De pronto el cocodrilo avanzó hacia donde estábamos. Me dispuse a disparar, pero Hans me detuvo con una seña. El cocodrilo y la serpiente pasaron como a 200 metros de la balsa y se lanzaron el uno contra el otro, con tal furia que no nos vieron. Miramos el combate de los monstruos que ponían en peligro la estabilidad de la balsa. Sé que con sus movimientos levantaban montañas de agua. La feroz lucha continuó por casi una hora, hasta que vimos emerger la cabeza de la serpiente herida de muerte. Momentos después todo volvió a la calma. Por suerte el viento soplaba con bastante fuerza y nos permitió huir de la zona de peligro. El viaje volvió a ser monótono y del mismo modo retranscurrieron 2 días más. El viernes el viento fresco el viento fresco y el tiempo pareció cambiar. El aire se cargó de vapores y las nubes bajaron tomando un color como de aceituna. Me intranquilicé pensando que íbamos a tener una tempestad. El agua se agitaba. Propuse bajar la vela, pero mi tío se opuso. Era tan grande de ansiedad que prefería que la tempestad nos empujase con su fuerza, al fin de llegar de una vez por todas a la otra orilla. Empezó a llover y el aire se convirtió en huracán.
Un sinfín de relámpagos se entrecruzaban en medio de un tremendo ruido de truenos. La intensidad de la luz me deslumbraba y el ruido de los truenos hacía que me dolieran los oídos. La balsa se agitaba como una hoja en medio de la tempestad. Todos estábamos aferrados a ella para no caernos sobre el mar embravecido. 2 días pasábamos sumergidos en semejante tempestad y sin poder hacer nada, ni siquiera podíamos hablar, ya que el ruido nos impedía oírnos. El calor aumentaba, miré el termómetro, pero sus números estaban borrados. La tormenta no disminuía su intensidad y ya estábamos rendidos de cansancio. En un momento mi tío se acercó para decirme algo al oído. Creí que me había dicho estábamos perdidos, pero no estaba seguro. Le escribí que arriáramos la vela, pero apenas alcancé a ver que me hacía un gesto afirmativo cuando apareció sobre la balsa un disco de fuego que arrancó la vela junto con el mástil y ambos se elevaron empujados por el viento. Nos quedamos helados de espanto. La esfera se paseaba lentamente pero girando sobre sí misma a una velocidad impresionante pasándonos muy cerca. En un momento los tres nos miramos con horror, pues la bola de fuego pasó muy cerca de la pólvora. Luego la vimos perderse entre los reflejos de los relámpagos. Cuando intenté moverme, no pude, tenía los zapatos aferrados a una placa de hierro de la balsa. Comprendí que ese globo eléctrico había imantado todos los objetos que tenían algo de hierro, en este caso los clavos de los zapatos. Por fin conseguí despegarlos. Seguimos aferrados fuertemente a la balsa, que corría a una velocidad de vértigo. A pesar de los peligros e incidentes que pasábamos, estábamos casi incomunicados. Incomunicados entre nosotros. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Me preguntaba angustiado. El martes me desperté como de un desmayo. ¿Estábamos todavía en el mar? Sí. Y arrastrados con gran velocidad habíamos pasado seguramente por debajo de Inglaterra, del Canal de la Mancha, de Francia, de Europa entera tal vez. Escuchamos un ruido nuevo, como si el mar se estrellase contra las rocas. Lo que pasó cuando la balsa chocó contra la costa no podía explicarlo. Recuerdo que Hans me rescató de las olas y evitó que me matara golpeándome contra las rocas. Seguía lloviendo como un verdadero diluvio. Hans preparó algunos alimentos, pero no me acuerdo si comí. Caí rendido tras las duras jornadas y el insomnio. Al día siguiente el tiempo era magnífico. Toda huella de tempestad había pasado. Por fin hemos llegado, exclamó mi tío. Ahora podremos continuar nuestro camino al centro de la tierra. ¿Y el regreso? Pregunté. ¿Es que piensas en volver cuando aún no hemos llegado? No, le dije, sino que quisiera saber cómo haremos para volver. Muy sencillo, me contestó. Si desde el centro de la tierra no encontramos otra salida, regresaremos por el mismo camino por el que hemos venido. Miré hacia donde había quedado nuestra destartalada balsa. En ese caso le dije, deberíamos reponer nuestros medios de transporte. Le dije al profesor, exactamente me contestó él, pero no te preocupes, que de eso se está ocupando Hans. Miré a nuestro guía y vi que en este momento estaba ordenado prolijamente los elementos que se habían salvado de la catástrofe. Para nuestra suerte estaba a salvo algunos instrumentos, herramientas y casi toda la comida. Aún teníamos provisiones para 4 meses. Durante el almuerzo mi tío propuso que calculásemos el lugar preciso en que estábamos. Si nuestros cálculos son buenos, indiqué, en este momento estábamos bajo el mar Mediterráneo. Bonito viaje, dijo mi tío, pero para estar más seguros consultamos la brújula. Fue a buscarla y cuando la tomó en sus manos y la observó detenidamente, se volvió hacia mí asombrado. ¿Qué ocurre? Le pregunté. Sin decirme nada, me la alcanzó. Al mirarla, pregunté un grito desconcertado. La aguja marcaba el norte, donde nosotros suponíamos que estaba el sur. Nos preguntábamos cómo podía ser, si hasta el momento en que presenciamos la pelea de los monstruos, aún después recordábamos haber verificado que marchábamos hacia el sudoeste. Debió ser, nos dijimos, que durante la tempestad el viento había variado y nos había empujado el lugar de partida.
Sin embargo, yo dudaba, me parecía demasiado extraño. Mi tío estaba furioso. No cederé, exclamaba. No retrocederé ni un paso. Veremos quién puede más, si la naturaleza o el hombre. Pensaba que lo mejor era empezar de nuevo a cruzar el mar, pero enseguida cambió de opinión. Puesto que la fatalidad me ha empujado hasta aquí, no me iré sin haber estudiado el lugar, dijo en son de desafío. Vamos a investigar, le dije. Aunque estaba seguro de que no era igual al lugar del cual habíamos partido, encontraba semejanzas en tres ciertas rocas y lo del puerto y las del puerto Grauben. El profesor opinaba lo mismo. No podía orientarse en medio de aquel uniforme panorama. No cabe duda, le dije, que no hemos vuelto al mismo lugar de partida, pero evidentemente si seguiremos por la playa, llegaríamos a Puerto Grauben. En ese caso, respondió mi tío, me parece mejor que regresemos a la balsa y hagamos el recorrido en ella. Nos pusimos a caminar de regreso hasta que de pronto, ¿qué veo? Exclamé recogiendo de la arena un objeto que brillaba. ¿Qué es eso? Preguntó el profesor. Un puñal que habría perdido usted, supongo. Le dije. No, me contestó. Es la primera vez que veo este objeto, pero examinándolo bien me dijo, Axel, este es un arma del siglo XV1, es de origen español y no ha pertenecido ni a Hans ni a ti ni a mí. ¿Qué quiere decir? Axel continuó, nos encontramos en el verdadero camino del gran descubrimiento. Con este puñal se ha grabado sobre la roca y su dueño no es otro que nuestro predecesor, Ar Arne Saknussemm. Pregunté, sí, Axel, buscamos su señal que nos indicará el camino para continuar. Impulsados por este noble hallazgo, empezamos a recorrer la elevada muralla examinando hasta las más pequeñas huellas. En un lugar donde la playa se angostaba, encontramos una grieta bastante estrecha por donde se podía penetrar en un oscuro túnel. A la entrada del mismo y sobre una roca sobresalía, nuestros ojos se clavaron en dos letras medio borrosas. AS, las iniciales de Arne Saknussemm, el intrépido explorador. Oh, maravilloso genio, exclamó emocionado el profesor. No olvidaste ningún detalle que pueda brindar a nosotros a otros hombres la dirección del camino. Sentí que nacían nuevas fuerzas en mí. Lo que otro hombre había hecho, yo también quería lograrlo. Ya nada humano me parecía imposible. Volvimos a buscar a Hans para proseguir el viaje. Cuando volvimos a la entrada del túnel, mi tío propuso investigar primero para saber si era necesario preparar cuerdas para el descenso, pero antes, ante nuestra indignada sorpresa, comprobamos que el túnel estaba obstruido con un enorme bloque de granito que impedía todo paso. Sin duda que esa roca había caído allí después del paso de de nuestro predecesor. Estábamos frente a un obstáculo que no encontró Arne Saxusen. Si no lo movemos, no podremos continuar su viaje, exclamé. Derribemos la roca, propuso mi tío. La pólvora, exclamé, recordando que aún la teníamos. Durante el resto del día estuvimos trabajando sobre la piedra para cavar un hoyo donde poner la pólvora y haciendo una mecha suficientemente larga como para activarla desde fuera del túnel. El día siguiente, jueves 27 de agosto, fue una fecha célebre de aquel viaje subterráneo. Pedí para mí el honor de dar fuego a la cima. Una vez hecho esto, debía reunirme con los otros, que me esperarían sobre la balsa para poder alejarnos de la explosión. La mecha, según nuestros cálculos, debía demorar 10 minutos en llegar en llevar el fuego al fuego a la mina. Cuando mi tío y Hans estuvieron en sus puestos, me dispuse a dar fuego y corriendo como una exhalación, me embarqué con mis compañeros. Mi tío, cronómetro en mano, llevaba la cuenta regresiva de los minutos. Faltan 3, 2, 1. Me resultó difícil explicar lo que pasó después. No sé si oí la detonación, pero de pronto la forma de las rocas se modificó como si se corriese en un telón. Vi abrirse en la playa un inmenso abismo. El mar se convirtió en una enorme ola sobre la que se levantó la balsa en forma perpendicular. Caímos contra uno de los bordes de la sala. De la balsa. Desapareció la luz y quedamos en una espantosa tiniebla. El rugir de las olas no nos impedía hablar. Sin embargo, comprendí lo que estaba pasando. Al otro lado de la roca que habíamos hecho volar existía un abismo. La explosión había provocado un terremoto y el mar, convertido en torrente, nos arrastraba como catarata dentro de ese abismo. Me consideré perdido. Nos tomamos de las manos como para no ser despedidos, solos afuera de la balsa que chocaba cada tanto contra las paredes. Sin embargo, noté que la galería debía ir ensanchándose, porque los choques eran menos frecuentes.
Gracias a nuestra imprudencia estábamos arrastrando todo un mar en nuestro camino. Hans logró prender una antorcha y entonces vimos el espectáculo que nos rodeaba. Caímos por un torrente a una velocidad increíble, ya que cuando nos acercábamos a las paredes del túnel, las salientes formaban una línea continua. Marchábamos con la espalda vuelta al aire para no asfixiarnos. Las horas pasaban y la situación no cambiaba, hasta que ocurrió algo que me hizo sentir aún peor. Miré hacia donde debía estar los bultos y noté que ya no estaban. Seguramente habían volado en la sacudida que provocó la explosión. Solo nos quedaba un trozo de carne seca y algunas galletas. Pese a la gravedad de la situación, no quise decirle nada a mis compañeros para no preocuparlos más, pero de solo saber que no había comida empecé a sentir un hambre atroz. Caímos como en línea vertical, a una velocidad que iba en aumento. De repente sentimos un choque y una montaña de agua cayó sobre nosotros, inundando la balsa. Esta situación duró poco y pronto pudimos respirar nuevamente y comprobar con asombro y alegría que aún estábamos los tres sobre la balsa. Oí restablecerse el silencio dentro de la galería. De pronto oí la voz de mi tío que exclamaba: subimos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Le pregunté. Que subimos, que todo sucede como me lo había imaginado. Nos encontramos en un estrecho pozo que solo debía medir 8 metros de diámetro. Después de llegar el agua al fondo del abismo, recobró su nivel habitual y nos eleva consigo, explicaba. ¿A dónde? Pregunté asustado. No lo sé todavía, pero debemos prepararnos para enfrentar las situaciones más difíciles. Por lo tanto, propongo que repongamos nuestras fuerzas comiendo. Casi no tenemos que, le respondí. Quedamos en silencio. Empecé a sentir hambre nuevamente. Entre tanto, seguíamos subiendo y aumentaba la temperatura. Por suerte, Hans había logrado encender nuevamente la antorcha.